hiperplasia adrenal congénita. Muy bien, excelente. Déficit de la 21 hidroxilasa. Perfecto, ¿ya? ¿Y cómo se realiza el diagnóstico de la hiperplasia adrenal congénita? ¿Qué es lo que solicito? Si es que tengo la deficiencia de 21 hidroxilasa, ¿qué es lo que doso para poder hacer el diagnóstico excelente? 17 hidroxiprogesterona. Muy bien, ¿no? Entonces, el diagnóstico para hacer para el diagnóstico de hiperplasia adrenal congénita es dosar la 17 hidroxiprogesterona, que va a estar elevada, porque justamente no va a haber, la deficiencia de esta enzima que va a permitir el metabolismo de esta 17 hidroxiprogesterona. Por lo tanto, si no hay esta enzima, esta 17 hidroxiprogesterona se eleva. Muy bien, feocromocitoma, algunas cosas de feocromocitoma rápidamente. ¿De qué parte de la glándula suprarrenal se origina el feocromocitoma? De la médula suprarrenal, ¿no? De la médula suprarrenal, excelente. Entonces el feocromocitoma es un tumor que produce, ¿qué cosa? Catecolaminas. Ahorita. Catecolaminas, ¿ya? ¿Y cuál es la característica típica de un feocromocitoma? ¿Cómo es que se va a venir el paciente? ¿Cómo va a venir el cuadro clínico de un paciente con feocromocitoma? Hipertensión, muy bien, y una triada clásica, ¿no? Más la triada. Y es una hipertensión que suele aparecer en pacientes jóvenes y resistente a medicación tradicional para la presión. De repente necesita hasta 3 antihipertensivos y no controla, ¿no? Es de una hipertensión de difícil tratamiento, ¿ya? Y la triada característica es cefalea más palpitaciones y más diaforesis, ¿ya? Siguiente pregunta. ¿Qué examen se solicita para el diagnóstico de feocromocitoma? ¿Cómo hago el diagnóstico de feocromocitoma? Muy bien. Doso metanefrinas en orina de 24 horas o también puede ser el ácido vanil-mandélico, ¿no? Entonces es metanefrinas en orina de 24 horas, ¿no? O también el ácido vanil-mandélico. Excelente, ¿ya? Y ahora, ¿cuál es el tratamiento de un feocromocitoma? ¿Cómo se trata finalmente? Muy bien, cirugía, pero antes tengo que hacer algo. Antes de la cirugía tengo que hacer algo porque si lo meto así de frente a la cirugía sin esta preparación previa, el paciente puede morir, puede tener una crisis adrenérgica y puede fallecer. Excelente. Primero empiezo con un alfa bloqueo, más o menos unos 10 a 14 días, luego con un beta bloqueo, y ahí el paciente puede pasar a cirugía, ¿ya? Que es el tratamiento final y de lesión que va a tener el paciente con feocromocitoma. Excelente. Siguiente patología, hiperaldosteronismo. ¿Qué patología se va a asociar a hipertensión arterial e hipocalemia? Bueno, ahí está la respuesta, ¿no? Generalmente les van a preguntar un cuadro así, ¿no? De una hipertensión también de difícil control, ¿no? Acá la respuesta sería el hiperaldosteronismo primario, y también recibe un nombre, ¿no? Que es el síndrome de Cohn, ¿ya? ¿Cuál es la función de la aldosterona? ¿Qué es lo que hace la aldosterona? En general, lo que hace es reabsorción renal de sodio, ¿no? Y el potasio, ¿qué hace con el potasio? Secreción, ¿no? Secreción renal de potasio. ¿Ya? Excelente. E hidrogeniones. Hallazgos laboratoriales del hiperaldosteronismo. Muy bien. La aldosterona elevada, ¿no? Y por lo tanto, como esta elevación de la aldosterona o en general la producción de la aldosterona se rige por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la actividad de la renina va a estar baja. Excelente. Siguiente. En cuanto a lo que es dislipidemia y obesidad, ¿qué hormona produce saciedad? ¿Cuál es la hormona que produce saciedad? La hormona que se asocia a saciedad es la leptina. Excelente, ¿no? ¿Dónde se produce? ¿En dónde se produce
la leptina en el tejido adiposo. Muy bien, tejido adiposo. ¿Ya? Tejido adiposo. Muy bien. ¿Y cuál es la hormona que se relaciona con el hambre? Hormona del hambre. Exacto. Hormona grelina tiene que ver con el hambre. ¿Y dónde se sintetiza? Hambre. ¿Ya? Excelente. La leptina en tejido adiposo central. Muy bien. ¿A qué se denomina la obesidad mórbida? ¿Cuál es el índice de masa corporal para decir obesidad mórbida? Mayor o igual de 40. Muy bien. Índice mayor. No, obesidad mórbida es mayor o igual de 40. ¿Qué parámetro clínico y de fácil acceso puede ser considerado como un marcador de riesgo cardiovascular? ¿Qué es lo que debo de medir a todo paciente con sobrepeso y obesidad? El perímetro abdominal. ¿Ya? Perímetro abdominal. Es muy fácil de poder llevar a cabo. ¿En qué casos está indicada la cirugía bariátrica? La cirugía bariátrica, rápidamente la vamos a contestar acá, puede ser en el caso de una obesidad mórbida, índice de masa mayor o igual de 40, o en el caso que tengo un índice de masa corporal entre 35 a 39.9, ¿no? Pero que aparte tenga algún otro asociado a comorbilidades. A comorbilidades. Acá dentro de estos está la diabetes. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la alteración fisiopatológica más importante en el síndrome metabólico? ¿Cuál es lo que marca lo que es el síndrome metabólico? La alteración fisiopatológica más importante es la resistencia a la insulina. Exacto, ¿no? ¿Y qué otras características o qué otros trastornos están dentro del síndrome metabólico que tienen que tener en cuenta? Son, número 1, ¿se acuerdan? La obesidad abdominal, ¿no? Ahí lo vamos a medir con el perímetro abdominal. 2, ¿qué más? Triglicéridos elevados, ¿ya? Triglicéridos elevados. Excelente. 3, triglicéridos elevados y el HDL bajo, ¿no? El HDL bajo, muy bien. La presión arterial alta, ¿ya? Y 5, la glucosa en ayunas alta. Ya, perfecto. ¿Qué tipo de lípidos transportan los siguientes lipoproteínas? Los kilomicrones van a transportar triglicéridos, sobre todo los triglicéridos exógenos. La VLDL va a transportar triglicéridos, sobre todo endógenos. El HDL y el LDL van a transportar colesterol. ¿Ya? La diferencia es que el HDL va a transportar el colesterol de los tejidos al hígado y el LDL va a transportar el colesterol del hígado a los tejidos. Muy bien, siguiente. ¿Cuál es la dislipidemia más frecuente en el paciente con diabetes? ¿Cómo se caracteriza el paciente con diabetes? ¿Qué es lo que tiene en cuanto a la dislipidemia? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Se acuerdan? Característicamente el paciente con diabetes va a tener triglicéridos altos y el HDL bajo. Obviamente el paciente con diabetes puede tener colesterol elevado, pero lo que caracteriza a un paciente con diabetes en cuanto a trastornos de lípidos es los triglicéridos altos y el HDL bajo. ¿Cuál es el tratamiento de elección en un paciente que tiene triglicéridos más de 500? ¿Se acuerdan cuál es el tratamiento de elección? Acá están los fibratos. ¿Ya? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué grupos de fármacos hipolipemiantes han demostrado reducir el riesgo cardiovascular? ¿Se acuerdan cuál es este fármaco? Estatinas, muy bien, ¿no? La atorvastatina está dentro de esto. ¿Por qué se debe evitar el tratamiento combinado de estatinas y fibratos? ¿Cuál es el riesgo que conlleva combinar estatinas con fibratos? Excelente, rhabdomiolisis. Rhabdomiolisis, ¿no? Y obviamente también riesgo de miopatías, ¿no? Miopatía y rhabdomiolisis, ¿no? Excelente.
Ya. Siguiente. ¿Qué hormonas se almacenan en la neurohipófisis? ¿Cuáles son las hormonas que se almacenan en la neurohipófisis? Acá vamos a tener a la oxitocina y ADH. Perfecto. Ya, listo. Siguiente. ¿Cuál es el principal factor inhibitorio de la prolactina? ¿Cuál es el factor inhibitorio de la dopamina? Muy bien, dopamina. Excelente. ¿Cuál es la causa más frecuente de hiperprolactinemia? ¿Cuál es la causa más frecuente de hiperprolactinemia? Es farmacológica. Farmacológica, ¿ya? La farmacológica, sobre todo en la cabeza están los antipsicóticos. Antipsicóticos, ¿ya? Exacto. Risperidón, medicamentos, ¿ya? ¿Qué clínica presenta una paciente con hiperprolactinemia? Si es mujer, característicamente, ¿qué va a tener? ¿Qué puede tener la mujer con galactorrea? Muy bien. Y también tiene amenorrea, ¿ya? Y en el caso del varón, característicamente la clínica, sí, amenorrea o oligoamenorrea, ¿no? Trastornos menstruales, oligo o amenorrea. En el caso del varón, vamos a tener un varón que puede tener disfunción eréctil, podría haber algo de ginecomastia, disminución de la libido, ¿no? También está dentro de ello. Siguiente pregunta. Tratamiento del prolactinoma. Muy bien, Cabergo, ¿ya? Es a la cabeza, este es un tumor hipofisario, cabergolina, que se va a tratar con medicamentos, ¿no? Tratamiento médico. En general son los agonistas, ¿no? Dopaminérgicos. Agonistas dopaminérgicos. Entonces, tenemos a la cabergolina, pero también antes se usaba bastante la bromocriptina. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre gigantismo y acromegalia? ¿No? Esos son enfermedades asociadas a la producción excesiva de GH e IGF-1, ¿no? Entonces, en el caso de, muy bien, la edad, ¿no? Gigantismo en niños, ¿no? Gigantismo es antes del cierre del cartílago de crecimiento, de crecimiento, de crecimiento. Y en el caso de paciente con acromegalia, es después, ¿no? O sea, ya el paciente más que altura va a crecer en ensanchamiento de las manos, de los pies, de la cara, se vuelve mucho más tosca, ¿no? Entonces, después del cierre. Entonces, característicamente, los pacientes con gigantismo van a presentar una talla bastante alta, ¿no? Entonces, ¿qué hallazgos laboratoriales son sugerentes de diabetes insípida? Excelente, ¿no? En la diabetes insípida va a haber una deficiencia de ADH, ¿no? Va a haber una deficiencia de ADH. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? La osmolaridad urinaria disminuida, una osmolaridad sérica aumentada con hipernatremia. Muy bien. ¿Qué diabetes insípida de una polidipsia psicógena? ¿Qué prueba usamos para hacer el diagnóstico de una diabetes insípida? ¿A qué lo tenemos que llevar al paciente? A un test de restricción hídrica, ¿no? De restricción hídrica. ¿Y cuáles son las causas más importantes de diabetes insípida central? Es decir, el problema es a nivel del sistema nervioso central. Más frecuentes de una diabetes insípida central, traumatismos encefalocranianos, es diabetes insípida central, diabetes insípida central. D y C, diabetes insípida central, ¿ya? La 26 y la 29, ¿no? Entonces, están los traumatismos encefalocranianos, tumores hipofisarios, neurocirugías también, ¿no? Neurocirugía, postquirúrgicos, ¿no? Están también
tumores hipofisarios, ¿ya? ¿Cómo es la hiponatremia del CIJAP? ¿No? El CIJAP es la secreción inapropiada de ADH, ¿no? Entonces, esta característicamente es una hiponatremia hipoosmolar, euvolémica. Excelente, ¿no? Euvolémica. Entonces, esa es la característica de la hiponatremia en el CIJAP. ¿Cuál es la causa más frecuente de origen tumoral del CIJAP? ¿Qué tumor frecuentemente se relaciona con el CIJAP? A ver, esa es pregunta que deben de tener siempre en mente, ¿sí? Y sobre todo es a nivel pulmonar, pero es el carcinoma de pulmón de células pequeñas. ¿Ya? Excelente, células pequeñas. ¿Qué estructuras puede afectar un tumor hipofisario que tiene extensión supracelular? ¿Y cómo se manifiesta? Si el tumor se va hacia arriba, ¿qué va a afectar? Si se va sobre el, exacto, sí, el quiasma. ¿Y cómo se va a presentar? Si se afecta el quiasma, exacto, una hemianopsia bitemporal, ¿ya? Bitemporal, ¿ya? Muy bien. Entonces la afectación es hemianopsia bitemporal. Excelente. ¿Cuál es el punto de corte para decir que un tumor hipofisario es un macroadenoma? Si es un macroadenoma, ¿cuánto tiene que medir? ¿Cuánto mide el macroadenoma? Mayor o igual de 1 centímetro. Excelente. Mayor o igual de 1 centímetro o 10 milímetros, ¿no? Mismo. ¿Y qué es el síndrome de Sheehan? ¿Qué es el síndrome de Sheehan? El síndrome de Sheehan es un hipopituitarismo que se produce justamente por una apoplejía, como ustedes mismos lo dicen, por una apoplejía, ¿no? Una apoplejía hipofisaria, ¿no? Pero es secundaria a una hemorragia severa, secundaria a hemorragia severa tras parto, ¿no? Tras parto. Tras el parto. Entonces, el síndrome de Sheehan es una paciente mujer que tras un parto tuvo una hemorragia severa y luego te viene a buscar porque no puede dar de lactar, ¿no? Presenta la clínica agalactia, o sea, no puede dar de lactar y la paciente ya no le viene la regla, amenorrea, ¿no? Amenorrea, y aparte se asocia con otra clínica de deficiencia de otros ejes, ¿no? Puede ser deficiencia también a nivel de la hormona tiroidea, porque ya no produce TSH, su hipófisis, entonces hay clínica agregada de hipopituitarismo. Causa más frecuente de hipopituitarismo en niños es tumoral. ¿Y qué tumor es el que más frecuentemente se asocia a hipopituitarismo? El craneofaringioma. Ajá, perfecto. ¿Cómo se realiza la reposición hormonal en el síndrome de Sheehan? Como siempre, acuérdense que cuando queremos hacer la reposición, si hablamos en un síndrome de Sheehan, es un riesgo tenemos un diagnóstico de hipopituitarismo. Entonces, siempre cuando queremos reponer hormonas, empezamos primero con los glucocorticoides, luego vamos con la levotiroxina, y en el caso del síndrome de Sheehan, como va a tener deficiencia de estrógenos también, de gonadotropinas, y por lo tanto de estrógenos, luego le puedo dar la reposición de estrógenos, ¿no? Porque son pacientes jóvenes, postparto, ¿no? Entonces también le podemos dar los estrógenos. Siguiente, ya para ir terminando, lo que es patología de calcio y paratiroides, qué hormonas incrementan los niveles de calcio en la sangre y mediante qué mecanismos. Principalmente, acá la hormona más importante en cuanto a lo que es metabolismo de calcio es la PTH, ¿no? La paratormona. Excelente, la PTH. ¿Y qué hace la PTH? Básicamente, principalmente actúa sobre 3 niveles, 1, 2 y 3. Muy bien. Número 1, a nivel óseo, ¿qué hace? A nivel óseo, incrementa la resorción ósea, ¿no? Entonces saca calcio del hueso, ¿no? Resorción ósea. Obtiene el calcio del hueso, no busca que el calcio se eleve. Luego, a nivel
renal, ¿qué es lo que produce? Aumenta la reabsorción renal de calcio. Excelente. Y aparte va a permitir la activación de la vitamina D, ¿no? Se activa la vitamina D mediante la hidroxilación que va a tener a nivel renal, ¿no? Y esta vitamina D va a estimular la reabsorción intestinal de calcio. Exacto. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué efecto tiene la PTH sobre el metabolismo del fósforo? ¿Qué hace la PTH sobre el fósforo? Hipo. Muy bien. Baja el fósforo, ¿no? O sea, ¿y mediante qué? Aumenta la excreción renal de fósforo, ¿no? ¿Cuáles son los signos patognomónicos de la hipocalcemia? ¿Cuáles son esos signos que les van a preguntar? Signo de la tetania, claro, ¿no? Signos de tetania. Entonces acá está el signo de Chebostek, ¿no? Chebostek y el de Trousseau, ¿ya? C, acuérdense, C de cara, porque el signo de Chebostek es cuando hay una contracción de los músculos faciales, cuando manipulo o estimulo el nervio facial, ¿no? Y el de Trousseau es cuando utilizo a nivel del brazo un manguito de presión y hay una contracción carpopedal, ¿no? Cuando mantengo insuflado ese manguito, ¿no? Pero Chebostek de cara y Trousseau ya de la contracción carpopedal, ¿ya? Esa es contracción carpopedal. Perfecto. Y bueno, dentro de la clínica obviamente voy a tener fasciculaciones, parestesias, ¿no? También. Pero los signos patognomónicos, tetania, Chebostek, Trousseau, a la cabeza, que preguntan bastante, ¿ya? ¿Cuál es la causa más frecuente de hipocalcemia? ¿Causa más frecuente de hipocalcemia cuál es? Es el hipoparatiroidismo. Y el hipoparatiroidismo más frecuente, hipoparatiroidismo. Y frecuentemente el hipoparatiroidismo es postquirúrgico. Muy bien, postquirúrgico es la causa más frecuente de hipoparatiroidismo. ¿Cuál es el tratamiento en una hipocalcemia por hipoparatiroidismo? ¿Qué le tengo que dar al paciente que tiene hipoparatiroidismo? Muy bien. Vitamina D más calcio. ¿Ya? Calcitriol. La vitamina D es el calcitriol. ¿Ya? Este es calcitriol. ¿Ya? De repente le preguntan por calcitriol. ¿Ya? ¿Cuál es la causa más frecuente de hipercalcemia? ¿Cuál es la causa más frecuente de hipercalcemia? Causa más frecuente de hipercalcemia, no se olviden, chicos. El hiperparatiroidismo primario, ¿ya? Y el hiperparatiroidismo primario, la causa más frecuente es por un adenoma, ¿ya? Sobre todo un adenoma único, esa es la causa más frecuente, es lo más frecuente, ¿ya? ¿Qué hallazgos laboratoriales caracterizan el hiperparatiroidismo? ¿Cómo va a venir el paciente laboratorialmente? ¿La PTH cómo va a estar? ¿Cómo va a estar el calcio y cómo va a estar el fósforo? PTH elevada, calcio elevado y fósforo bajo, ¿ya? Fósforo bajo. Y también puede haber una hipercalciuria. ¿Ya? ¿Cuáles son las neoplasias malignas más frecuentes asociadas a hipercalcemia? Sí, está el pulmón, sobre todo el epidermoide. Tenemos también la mama, muy bien, mama, y también característicamente el mieloma múltiple, ¿ya? El mieloma múltiple. ¿Cuál es el mecanismo más frecuente por el que se produce hipercalcemia de malignidad? ¿Qué se secreta? ¿Qué hay una producción de, muy bien, PTH related protein, ¿no? Péptido relacionado al PTH o PTH-like, ¿no? Excelente, muy bien. Y creo que ya es la última diapositiva que tenemos. Hablamos un poco de tumores neuroendocrinos porque viene algo de esto en las preguntas, ¿no? Dentro de lo que son tumores neuroendocrinos, vamos a evidenciar que los más frecuentes van a ser los digestivos, ¿no? Y dentro de los digestivos
los más preguntados son los tumores neuroendocrinos de páncreas, ¿no? Y por eso vamos a hablar más que todo de estos, de los tumores neuroendocrinos de páncreas. Entonces tenemos, ¿qué hormona se encuentra elevado en el síndrome de Zollinger-Ellison? A ver, listo. Sí, gastrina, ¿ya? En el síndrome de Zollinger-Ellison vamos a tener una elevación de la gastrina, ¿ya? De la gastrina. Ahora sí, listo. Entonces acá, ¿qué hormona se encuentra elevada? Gastrina. Excelente, ¿ya? La gastrina. Entonces, la clínica de un síndrome de Zollinger-Ellison son úlceras pépticas, ¿no? Úlceras pépticas, úlcera péptica, y por lo tanto el paciente puede venir a la emergencia por una hemorragia digestiva alta, ¿ya? ¿Qué clínica produce un insulinoma? ¿Qué es lo que va a producir el insulinoma? La clínica, ¿cómo va a venir a la emergencia al consultorio? Con hipoglicemia, excelente, ¿ya? Con hipoglicemia. Entonces, dentro de otros tumores que pueden preguntar, y los voy a poner por acá, tenemos, y que han venido en exámenes, está el glucagonoma. El glucagonoma, como su nombre lo dice, ¿qué es lo que produce? Glucagón. No es un tumor que produce glucagón. Entonces, ¿cuál va a ser la clínica de este glucagonoma? Muy bien, ¿no? O sea, como sabemos, el glucagón es una hormona contrarreguladora y por lo tanto el paciente va a venir con diabetes, hiperglicemia, pero algo característico que vino en una pregunta de residentado médico hace poco es que se presenta con un signo patognomónico que es el eritema necrolítico migratorio. ¿Ya? Luego, otra característica de este síndrome de este glucagonoma es que puede venir también con trombosis venosa profunda, ¿ya? Luego, otro tumor que suelen preguntar también son los bipomas. Bipomas. Entonces, como su nombre lo dice, ¿qué es lo que secreta? BIP, ¿no? Intestinal vasoactivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar acá con el bipoma? Característicamente, diarrea. Perfecto, diarrea, ¿no? Es una diarrea secretoria en grandes cantidades y como es una diarrea bastante profusa, el paciente viene con diarrea e hipocalemia. Calemia, ¿ya? Hipocalemia y diarrea secretoria. Y por otro lado, otro tumor, acá lo voy a poner por aquí, es el somatostatinoma. Somatostatinoma. Produce somatostatina. ¿Y cuál es la clínica de este somatostatina? Clínica de este cuadro. El paciente también puede venir con diabetes, puede venir con esteatorrea, ¿ya? Y también litiasis vesicular. ¿Ya? Perfecto. Siguiente pregunta, ¿qué condición debe cumplirse para que se produzca un síndrome carcinoide, un tumor neuroendocrino gastroenteropancreático? ¿Qué es lo que tiene que cumplirse acá? Muy bien, que haya metástasis hepática, hepática activas, excelente, ¿no? Que haya metástasis hepáticas activas, ¿no? ¿Y cuál es la clínica de un síndrome carcinoide rápidamente? ¿Cómo nosotros sospechamos de un síndrome carcinoide? ¿Qué es lo que el paciente va a presentar? A ver, ¿qué características clínicas? El flushing o plétora facial, muy bien. El flushing o plétora facial, también puede haber un flushing a nivel del tercio superior del tórax. También el paciente característicamente puede venir con diarrea o dolor abdominal, ¿ya? ¿Qué más? Puede haber hiperactividad bronquial e inclusive broncoespasmo, ¿no? Broncoespasmo en el cuadro de un síndrome carcinoide, ¿no? Y bueno, otra pregunta es, ¿cómo se diagnostica el síndrome carcinoide? ¿Qué solicito? ¿Qué solicito al paciente que tengo sospecha de un síndrome carcinoide por un tumor neuroendocrino? ¿Qué le pido? También le pido un dosaje en orina, ¿no? Que es un metabolito de la serotonina, que es el 5, muy bien, sí, 5-hidroxindolacético,
indol acético, ¿ya? En orina de 24 horas. Perfecto. Luego lo pongo al inicio, ya no se preocupen. Y finalmente, ya hablamos, cuando hablamos de carcinoma medular de tiroides, de la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, pero también tenemos una neoplasia endocrina tipo 1. ¿Y cuál es lo que caracteriza esta neoplasia endocrina múltiple tipo 1? Las 3P, ¿se acuerdan? Las 3 glándulas que inician con P. Muy bien. Pituitaria. Entonces el paciente viene con adenomas hipofisarios, páncreas. El paciente puede venir con tumores neuroendocrinos de páncreas, que ya hemos hablado de varios de estos. Y la otra P es de paratiroides. Entonces el paciente viene con hiperparatiroidismo, ¿no? Pero sobre todo, la causa más frecuente de este hiperparatiroidismo es por hiperplasia, característicamente. Más que adenomas, el paciente con una neoplasia endocrina múltiple generalmente desarrolla hiperplasia de las paratiroides, ¿ya? Chicos, nos hemos pasado de la hora. Sin embargo, vamos a repetir rápido las diapos que me dicen, ¿ya? A ver. Me dijeron las primeras, graben mi correo, porque si tienen alguna duda, chicos, no se olviden de mandármelas. Yo gustosamente les voy a responder, ya sea por correo o por mi Instagram, ¿no? Si los que me tienen en contacto me pueden mandar ahí como ustedes gusten, ¿ya? Voy pasando las diapositivas rápidamente. Las primeras 4 me pidieron por ahí, ¿ya? Perfecto, tómenle rápido, chicos. Ahí ahorita les pongo, ¿ya? Acá. Ya. Tomen foto, chicos. ¿Ya? Siguiente. 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 Creo que es así. Siguiente. 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 No, mi Instagram es así. Se me colgó la Recording stopped. Espérense. Ahorita lo comparto. Ya está. Ahora sí pueden ver, ¿no? Disculpen que se me cortó mi pantalla. Creo que el internet se me fue. Lo siento. Sí, ya, ahora sí. Ya. Ay, qué terrible. Se me fue mi internet, se me fue por un rato, ¿ya? Entonces pasamos 13. Me quedé en la 13. Rayos. Ya, 13. Ya, tómenle rápido, chicos. Por favor, porque creo que ya hay otra clase, si no me equivoco. Ya. Pero hemos tratado de abarcar lo más frecuentemente preguntado. Diabetes y tiroides de cajón y los otros que son
hemos visto más que todo las pepas, ¿ya? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y creo que esta es la última, 33. Ya, chicos. Bueno, entonces, como les dije, no se olviden de que voy a estar pendiente de sus mensajes. Yo gustosamente voy a responder alguna duda que les haya quedado, que no se haya de repente abarcado con profundidad, pero la idea de acá es darle lo más puntual, lo que tienen que saber de cajón para su examen, ¿no? Pero si tienen dudas, no se olviden de que voy a estar ahí para responderlas, ¿ya? Mi Instagram. Voy a colgar una foto y voy a etiquetar a Villamedic para que ahí me vea, ¿ya? Mi Instagram es este. Listo, chicos. Un gustazo. Me encantó haberles compartido en cuanto a lo que es endocrinología, lo que tienen que saber sí o sí. Es una especialidad muy bonita y entenderla también es bastante bonito. Así que, en verdad, aprovechen estas pepas, ¿no? Voy a etiquetarme. Lo que pasa es que creo que lo he puesto como personal, entonces voy a mandar una foto ahí a Villamedic para que ahí me encuentren, ¿ya? Excelente, chicos, mucho gusto, nos estamos viendo, ¿ya? Cuídense bastante y bueno, cualquier duda, no se olviden de avisarme, ¿ya? Saludos y bueno, que les vaya excelente en el examen. Bendiciones para todos. Cuídense mucho. Recording in progress.